Este diciembre será un combate bastante extraño entre dos de los que practican el press, en este caso Jerry Cadoret versus Kamil Jabloski. Será un combate bastante extraño y me imagino que los expertos será bastante complicado de analizar. Vamos a hablar un poco de ese combate bizarro, así que comencemos. Saludos amantes de la lucha, abrazos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este caso en diciembre será uno de los combates más extraños. Recordad que Jerry Cadoret viene de ser derrotado y aniquilado por Vitaly Leteen muy fácilmente. Y Kamil Jabloski viene de perder, pero al brazo contrario, contra Dikian. Ambos descansados y mucho esfuerzo, pero será un combate bastante interesante entre dos personas que practican el press. Uno, obviamente Jerry Cadoret, digamos que, según palabras de Von Larrack, hace años, Jerry Cadoret es el hombre o el mejor pulsador que hace esta técnica de forma correcta, versus Kamil Jabloski, que diría que es su clon. Pero en este caso, esto no es solamente un choque de fuerzas brutales, es un duelo fascinante que cualquier estudiante serio del art wrestling debe interesarse, y un ejemplo perfecto de muchos de los principios que desgloso en la Biblia del art wrestling. Porque ambos tienen una técnica dominante similar. Cambio la domina es la técnica que más practican. Y no recuerdo otra técnica que hayas practicado. Y no recuerdo a Jerry practicando un gancho, ni a Kamil Jabloski, por eso será bastante bizarro. Pero en sí, ¿cómo se enfrentan dos press entre sí? ¿Quién tiene la ventaja? Vamos a analizarlo. Parece de Jerry Cadoret. Es una leyenda viva, su press no es solo fuerza, es un camión de bocado. Claro, excepto que se enfrente a Vitaly Leteen o a Von Larrack. Punto clave 1, el setup. Jerry es conocido por su dominio en el setup. Busca un agarre alto, hace un top roll falso, para luego hundir su hombro y preparar ese empuje frontal devastador. Va a ser el punto clave 2, la potencia del tríceps y el pectoral. Una vez que su hombro está bajo y bloqueado, su tríceps y pectoral superior se activan como un resorte. Es un empuje puro y directo, difícil de detener una vez que gana el ángulo. ¿Cuál será el punto 3? Lógicamente, experiencia y resistencia. Recuerdo el combate que tuvo, que se lo mencioné, con respecto a este sujeto, a Georgie Bekov, donde la resistencia, o sea, ambos me impresionaron que la resistencia era impresionante, pero por más que dos atletas tengan bastante resistencia, hay uno que, así sea por segundos, va a tener más resistencia a la fuerza, resistencia a la fatiga, etcétera, etcétera. Y esto es lo que tiene Jerry Cadoret cuando le ganó a Georgie Bekov, una de las mejores muñecas del deporte. La resistencia superior que tiene este sujeto. Su resistencia en un press puro, cuando logra su posición, es legendaria. El tipo no se rinde, y es cierto, puede tener incluso la muñeca perdida y él va a insistir. Va a ser complicado ganarle en este punto. Pero vemos al fanfarrón de Kamil Jabloski, una fuerza de la naturaleza, también un maestro del press, pero con sutilezas que lo hacen único. Va a ser el punto clave 1, bloqueo lateral. Tiene un press increíblemente denso, pero a menudo lo ejecuta con un bloqueo lateral muy fuerte. Su cuerpo se inclina profundamente, buscando anular la tracción del oponente y generar un empuje desde un ángulo más cerrado. Punto 2, la transición. Jabloski es brutalmente efectivo en la transición de la defensa al ataque. Si lo presionan, a menudo puede reajustar su hombro y codo, así como un flop press contenido, para encontrar un nuevo ángulo de empuje. El punto clave 3, constancia. Jabloski no solo empuja, aplica una presión constante y asfixiante que fatiga lentamente al oponente, buscando esa habilidad estructural. Claro, porque te aplican ese super hombro y no puedes hacer absolutamente nada. Obviamente te va fatigando, al menos que seas lógicamente un pulsador superior y que pueda desarrollar ese nido que crea Jabloski, que a veces comete errores también de tocar el hombro con la mano del oponente.
En este caso, comparación y predicción. ¿Qué sucede cuando dos press chocan? Ahí es donde entra en juego la táctica de cadena débil, de la que hablo en la Biblia de Al Westing. Próximamente estará abajo, que la compren en preventa. Jerry buscará imponer su prefrontal y devastador desde el primer segundo. Intentará ganar el setup y hundir su hombro para que Jablonski no tenga opción. Si Jablonski no puede tener este primer golpe, será un pin rápido. En el caso de Jablonski, buscará resistir el ataque inicial de Jerry con su bloqueo lateral y su densidad estructural. Intentará llevar a Jerry a un combate más largo, buscará la fatiga y quizás la oportunidad de una transición de empuje si Jerry se expone. Podríamos ver un intento de Jablonski de flotar su codo para reajustar su ángulo de empuje. El factor X, la resistencia del codo y el hombro será clave. ¿Quién puede mantener la posición sin que su estructura ceda o se levante el codo? Coloquen en la casilla de comentarios. En este caso mi predicción será un combate de explosividad versus densidad. Si Jerry consigue el setup y su primer empuje perfecto, será su victoria. Pero si Jablonski aguanta los primeros segundos y logra arrastrar a Jerry a una batalla de resistencia y reajuste, la ventaja podría inclinarse hacia Jablonski. Va a ser un duelo realmente épico. En este caso, punto importante también, que ejemplo, lo que pasó contra este Georgie Serrano, lógicamente, como le indicó también un usuario, Georgie le cuesta cerrar combate. Y realmente es así, porque cuando ya tenía la mano, ya tenía la buena posición, le faltaba un plus más para finalizar el combate, estaba a rayita, por lo cual eso perdió y también obviamente se desgastó. Repito, a pesar de ser obeso, la resistencia es impresionante y fueron a la larga, a la super larga, y también que cometió bastante falta. Volviendo al tema de Kadore, le doy un poquito por encima el punto a favor a Jerry Kadore de ganar este combate. Uno, porque es un veterano y sabe bastante, ha competido contra los mejores del deporte, y para mi opinión él se la va a llevar. También otra cosa, también para mi opinión, que Jablonski es mejor a la zurda que a la derecha. Coloquen en la casilla de comentarios si esto es así o no. En este caso, si este análisis te ha parecido fascinante, imagina todo lo que aprenderás en la Biblia del Al Westing. Cada concepto que he mencionado hoy, el press, el floor press, la táctica de la cadena débil, la resistencia del hombro y el codo, está desglosado de forma bastante interesante. En fin, si les gustó el análisis del video, espero sus comentarios. Gracias a todos, papá de la mejor comunidad de la pulseada en español. If you ever